Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, y es que la vida de nuestras estrellas favoritas siempre genera un revuelo especial. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha envuelto a una de las parejas más queridas del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo lo dice todo: Hande Erçel, la llamada con Kerem Bürsin la puso triste. El misterio. Y créanme, hay mucho detrás de esas pocas palabras. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, toda la información que hemos podido recopilar para desentrañar qué es lo que ha causado esta tristeza en Hande. Antes de empezar a desgranar este intrigante tema, si aún no lo han hecho, los invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto. ¿Qué sucedió exactamente? Los rumores comenzaron a circular como pólvora hace unos días, cuando varios medios turcos y cuentas de fans publicaron supuestas señales de que Hande Erçel no pasaba por su mejor momento. Las imágenes que se compartían mostraban a la actriz con un semblante serio, a veces incluso con cierta melancolía, algo que contrasta bastante con su habitual alegría y energía que tanto admiramos. Lo más intrigante y lo que dio pie a todas las especulaciones fue la mención de una llamada telefónica. Se rumorea que una conversación con su expareja y CEO protagonista de la exitosa serie, Sen Kalkam, Kerem Bürsin, fue el detonante de esta tristeza. Recordemos que Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más icónicas del panorama del entretenimiento, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su química en la pantalla era innegable, y esa conexión trascendió la ficción para convertirse en una relación real que cautivó a millones de fans. Pasaron por momentos muy felices juntos, compartiendo instantes de su vida en redes sociales, viajando, y siempre mostrando un apoyo mutuo muy especial. Por eso, cuando anunciaron su separación, muchos se quedaron desconsolados, pero con la esperanza de que en algún momento pudieran reconciliarse o al menos mantener una buena relación. Y aparentemente han mantenido ese contacto, lo cual, en teoría, debería ser algo positivo. Sin embargo, según las filtraciones, esta llamada en particular habría dejado a Hande visiblemente afectada. ¿Qué pudieron haber hablado? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero intentaremos ser lo más lógicos y analíticos posible. Podríamos pensar en varios escenarios. Quizás la llamada fue para discutir asuntos relacionados con proyectos futuros que ambos compartieron o podrían compartir. Ambos son actores muy talentosos y con carreras en ascenso, y es natural que sus caminos profesionales se crucen o que necesiten coordinar aspectos de su pasado juntos, como acuerdos de representación o derechos de imagen. Si este fuera el caso, quizás la conversación giró en torno a algo que no salió como esperaban, o tal vez a la necesidad de distanciarse profesionalmente, lo cual siempre es difícil cuando hay una historia tan fuerte detrás. Otra posibilidad, y esta es quizás la que más alimenta la imaginación de los fans, es que la llamada haya tenido un matiz más personal. A pesar de su separación, es innegable que la conexión entre Hande y Kerem era profunda. Es posible que surgiera una conversación sobre sus sentimientos, sobre el pasado, o incluso sobre sus actuales vidas sentimentales. Si Kerem, por ejemplo, compartió alguna noticia importante sobre su vida personal que afectara a Hande, o si simplemente la conversación reavivó emociones o recuerdos difíciles de procesar, esto podría explicar su estado de ánimo. A veces, incluso cuando las cosas terminan, el simple hecho de hablar con alguien con quien compartiste tanto puede traer a la superficie sentimientos complejos. Los medios que filtraron la noticia hablaron de una llamada larga y emotiva. Esto sugiere que no fue una conversación superficial. Las llamadas largas y emotivas suelen implicar que se tocaron temas importantes y que las emociones estuvieron a flor de piel. Si además se menciona que Hande salió de la llamada con tristeza, podemos inferir que lo discutido no fue del todo positivo o que trajo consigo una carga emocional difícil de manejar. Algunos rumores, por supuesto, van más allá. Se ha especulado sobre la posibilidad de que Kerem esté involucrado sentimentalmente con otra persona, y que esta llamada haya sido para informarle a Hande o para aclarar ciertas cosas. O quizás al revés, que Kerem haya necesitado hablar con Hande sobre su propia tristeza o sus dificultades. En el mundo de la farándula todo se magnifica, y es fácil que una simple llamada se convierta en el epicentro de innumerables teorías.
Lo que sí es cierto, y esto es algo que hemos observado de cerca, es que Ande ha estado un poco más reservada últimamente en sus redes sociales. Si bien siempre ha mantenido un equilibrio entre compartir su vida y su privacidad, ahora parece haber un recelo mayor a mostrarse completamente abierta. Esto podría ser una reacción natural a la atención mediática o a la situación personal que está atravesando. Analicemos la relación de Ande y Kerem desde otra perspectiva. Su relación fue muy pública y querida. Los fans se involucraron emocionalmente con ellos como pareja. Verlos separados ya fue un golpe para muchos y ahora, si hay indicios de que una llamada entre ellos genera tristeza, esto reabre la herida de los fans que todavía guardan la esperanza de una reconciliación. Es un ciclo de emociones que se repite. Consideremos el impacto que la prensa y las redes sociales tienen en la vida de las celebridades. Una noticia, incluso si es solo un rumor, puede crear una presión enorme. Si Ande se enteró de que se estaba hablando de su supuesta tristeza por una llamada con Kerem, esto podría haberla afectado aún más, creando una especie de profecía autocumplida. La atención constante, los comentarios de los fans, las especulaciones, todo esto puede ser abrumador. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto se basa en filtraciones y especulaciones. Ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre el contenido de ninguna llamada en particular. En la mayoría de los casos, las celebridades optan por mantener su vida privada fuera del foco de los medios, y es su derecho. Sin embargo, cuando se trata de figuras tan populares, es casi imposible evitar que su vida personal se convierta en tema de conversación. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre personas famosas. Las separaciones nunca son fáciles y mantener una relación amistosa o profesional después de una ruptura puede ser un desafío. Segundo, el poder de la prensa y de las redes sociales para amplificar, y a veces distorsionar la realidad. Y tercero, la importancia de la privacidad y del respeto hacia la vida de los demás. Ahora, intentemos poner un poco de orden en este mar de especulaciones. Si tomamos la noticia en su forma más básica, Ande Erçel tuvo una llamada con Kerem Bürsin y esto la puso triste. ¿Cuáles serían las razones más probables, sin caer en lo más escandaloso? Posibilidad 1. Asuntos profesionales pendientes. Quizás hay un proyecto conjunto que se está desmoronando, o un acuerdo que no se pudo cerrar. Imaginen tener que lidiar con el legado de Senkalkapm y las implicaciones futuras de esa exitosa colaboración. Podrían haber tenido que tomar decisiones difíciles sobre cómo manejar su imagen pública o sus carreras de ahora en adelante, y no siempre es fácil hacerlo de forma cordial. Posibilidad 2. Un recordatorio del pasado. A veces una conversación puede evocar recuerdos de momentos felices, pero también de las razones por las que la relación terminó. Si la llamada fue particularmente nostálgica, o si tocaron temas sensibles sobre el pasado, podría haber sido una fuente de tristeza, especialmente si Ande sigue procesando la ruptura. Posibilidad 3. Actualizaciones sobre la vida personal. Quizás Kerem compartió algo sobre su vida actual que, aunque no sea negativo en sí mismo, para Ande representó una confirmación de que el capítulo de ellos dos está definitivamente cerrado. Esto podría ser doloroso, incluso si ella desea lo mejor para él. Posibilidad 4. Un consejo o una preocupación compartida. Podría ser que uno de ellos estuviera pasando por un momento difícil y buscara el apoyo del otro. Si Kerem compartió alguna preocupación sobre su carrera, su familia, o incluso sobre algún otro aspecto de su vida, y Ande se sintió incapaz de ayudarlo como solía hacerlo, o si se dio cuenta de la distancia que ahora los separa, esto podría haberla entristecido. Lo que es fascinante de esta situación es cómo, a través de una simple llamada, se despliega todo un universo de posibles narrativas. La atención que genera Ande Erçel es inmensa. Es una actriz joven exitosa, con un gran número de seguidores que la admiran no solo por su talento sino también por su estilo y su personalidad. Cada detalle de su vida, por pequeño que sea, se convierte en noticia. Y cuando se trata de Kerem Bürsin, la situación es similar. Él también es un actor con una gran base de fans, conocido por su carisma y su trabajo. La relación que tuvieron juntos fue una de las más queridas de la televisión turca, y por eso, cualquier indicio de interacción entre ellos es analizado con lupa. Ahora, imaginemos el escenario. Una tarde, Ande recibe una llamada. El nombre de Kerem aparece en su pantalla. Un momento de duda, quizás un suspiro. Decide contestar.
La conversación fluye. Al principio quizás sea amena, tocando temas generales. Pero luego la conversación se profundiza. Se tocan puntos sensibles. Quizás hablan de los proyectos que compartieron, de los fans que todavía los ven como pareja, de la vida que han construido por separado. O tal vez la conversación es más directa, abordando las razones de la separación, las heridas que quedaron abiertas, o los caminos divergentes que han tomado. Sea lo que sea, al colgar el teléfono, Ande se queda en silencio con una expresión de melancolía. Una lágrima podría haber rodado por su mejilla, o simplemente una profunda reflexión. Ese es el misterio. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué verdad salió a la luz? ¿Qué recuerdo se reavivó? ¿Qué decisión se tomó? Son preguntas que por ahora solo ellos dos pueden responder. Y como espectadores y seguidores, lo único que podemos hacer es especular, analizar y, sobre todo, respetar su privacidad. La importancia de esta historia radica en cómo refleja la conexión que los fans desarrollan con sus ídolos. Queremos verlos felices, queremos verlos juntos, y cuando algo perturba esa imagen idealizada, nos sentimos un poco tristes o intrigados. Es una forma de inversión emocional que hacemos con las figuras públicas que admiramos. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo, analizando cada posible faceta de esta intrigante situación. Hemos pasado por la presentación del tema, la especulación sobre las causas de la tristeza de Ande tras su llamada con Kerem, y hemos reflexionado sobre el impacto de los medios y de los fans en la vida de las celebridades. En resumen, el misterio de la llamada que puso triste a Ande Erçel tras hablar con Kerem Bürsin sigue abierto. Las pistas apuntan a una conversación de gran carga emocional, cuyas razones exactas desconocemos. Podría haber sido por motivos profesionales, personales, o una mezcla de ambos. Lo que sí sabemos es que la conexión entre Ande y Kerem, a pesar de su separación, sigue siendo un tema de gran interés para el público. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Sé que este tema puede ser delicado, pero siempre buscamos abordarlo con respeto y análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuáles creen que fueron los motivos de la tristeza de Ande? ¿Creen que la prensa exagera o que hay algo de verdad en todo esto? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Y lo más importante, si aún no se han suscrito, este es el momento. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y misterios del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.